En este programa conoceremos cuáles son los problemas que enfrenta el Ártico por el calentamiento global. Visitaremos el lago Vostok a casi 4 kilómetros bajo el hielo y del tamaño del Distrito Federal. Y veremos qué es la partícula de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en este programa vamos a recorrer Papalote, Museo del Niño, un lugar en donde el aprendizaje y el conocimiento se obtienen a través de experiencias sensoriales y de juegos. Te va a gustar el programa, vamos a recorrerlo, vente. Los lentes en tercera dimensión en realidad se convierten en una especie de trineo para recorrer uno de los sitios más crudos y hostiles del planeta, el Polo Norte, también conocido como el Ártico. Es una experiencia que se vive en tercera dimensión aquí, en la mega pantalla IMAX ADO de Papalote Museo del Niño. Mide 408 metros cuadrados, es tan alta y ancha como la fachada de un edificio de 5 pisos. De ahí sobresalen personajes propios de ese mundo, aborígenes inuit, así como espectaculares osos polares. El Ártico es uno de los sitios del planeta más amenazados por el calentamiento global. Debido a sus bajas temperaturas, aquí el calentamiento promedio del planeta se siente como el doble de intensidad. Y esa es la razón por la que se espera que a mediados de este siglo, la gran extensión de hielo que lo cubre desaparezca durante el verano por completo. Eso tendrá implicaciones trágicas, pues elevará el nivel del mar casi 1 metro de alto y afectará poblaciones costeras. También hará más complicada la supervivencia de estos enormes depredadores del Ártico, los osos polares. Pocos lo saben, pero son parientes de los osos pardos, solo que su pelaje cambió para mimetizarse con el color del entorno. Los osos polares serán de los más afectados con la desaparición del hielo, pues suelen aprovecharlo como plataformas para pescar y cuidar a sus crías. Con la desaparición de estas placas, obtener alimento será cada vez más difícil. Y van a entender que es hombre, planeta, hombre, naturaleza, es un equilibrio muy sutil y que cosas sencillas pueden romper este equilibrio. La proyección cuenta la historia de una valerosa madre que protege a sus crías durante los 2 primeros años de vida. Es una muestra de cómo la evolución ha dotado a los diversos organismos de complejos instintos de supervivencia. La naturaleza es la gran maestra que nos enseña cómo sobrevivir, cómo aprender a valorar lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos y a conservarlo. El Ártico 3D tomó 4 años de filmación y 7 visitas al Polo Norte. Sin duda, es una proyección que no te puedes perder. Sobrevivir a las inclemencias del tiempo, particularmente a los fríos extremos, no es cosa fácil. Se requiere de utilizar equipamiento muy particular como este, que puedes conocer aquí en el Reto Ártico, que es la exposición que está presentando Papalote, Museo del Niño. Los glaciares. Esas gruesas y enormes masas de hielo que se encuentran diseminadas en los 4 continentes nos hablan del pasado y del presente, pero también de la amenaza que se cierne para el futuro de nuestro planeta. El 90% de ellos están en Groenlandia y la Antártida. Se originan en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización, principalmente en áreas donde se acumula más nieve en invierno que la que se funde en verano. Cuando las temperaturas se mantienen por debajo del punto de congelación, la evaporación y recondensación del agua cambian la estructura de la nieve, provocando su recristalización. Forman granos de hielo más pequeños y espesos.
A medida que la nieve se va depositando, las capas inferiores son sometidas a precisiones cada vez más intensas. Incluso en algunos glaciares, la nieve puede convertirse en hielo por la presión. La formación de los glaciares del planeta, sobre todo los polares, ha tomado millones de años, por lo que al estudiarlos, los científicos han podido corroborar la historia de las eras geológicas. En el hielo prehistórico quedaron atrapadas partículas atmosféricas que ilustran la temperatura promedio que llegó a tener el planeta en sus diversas etapas. Estas formaciones también tienen usos más prácticos. Por ejemplo, en las regiones montañosas como los Andes, los Pirineos y la cordillera del Himalaya son fuente de agua dulce para poblaciones rurales. Lamentablemente, estas enormes masas heladas comienzan a retroceder como consecuencia del calentamiento global. Esto pone en riesgo parte de la memoria evolutiva de la Tierra, así como un recurso fundamental para las especies que habitan en las altas montañas. Con la finalidad de destacar la importancia de los glaciares, sobre todo los del sur de nuestro continente, en la Reserva Argentina de Perito Moreno, se construye un peculiar museo, Glaciarum. Su objetivo es conservar estos ancestrales témpanos que constituyen la reserva más grande de agua dulce en el planeta. Con ayuda de medios audiovisuales, transmitirá la relevancia de su estudio y preservación. Y si se conoce bien el problema, se puede ganar mucho como para poder realmente tomar conciencia de la importancia de proteger los glaciares, que es una reserva muy, muy importante de agua en estado sólido. Glaciarum aspira a ser espacio lúdico y de educación ambiental. Es un museo glaciológico, digamos, a través de distintos recursos como escenografías, maquetas, fotos, películas. Vamos a explicar todo lo que hay que conocer sobre los glaciares y de esa manera que la gente conozca lugares que normalmente no ve. Pero sobre todo, de ciencia accesible para todo público. Seguramente has escuchado la expresión, eso es solo la punta del iceberg. Y se utiliza para referir a que solo hemos visto una parte pequeña de un algo que es más grande pero que no estamos observando. Y en efecto, físicamente lo que estamos viendo es que la punta de un iceberg es la parte pequeña de hielo que asoma en la superficie. Pero la realidad es que la mayor parte del cuerpo y concentración de hielo se encuentran en la profundidad. Este glaciar está considerado Patrimonio Natural de la Humanidad. Es el glaciar Perito Moreno. En un recorrido por este lugar, se puede ver desde muy cerca el desprendimiento de bloques de hielo de diferentes tamaños. Se escucha el estruendo que producen y después se observa cómo se transforma en témpanos flotantes de diferentes tamaños. Sin embargo, esto que se disfruta como un espectáculo es solo un aviso de que los glaciares se están derritiendo de forma acelerada debido al calentamiento global. Esto lleva a un crecimiento de los océanos, inundaciones y la escasez de agua dulce. Durante más de 30 años, científicos rusos hicieron perforaciones en la Antártida, en el Polo Sur, y llegaron al lago Vostok, situado a 3.800 metros debajo del hielo, donde se encuentra el agua más pura y antigua del planeta. Vamos a conocer juntos un poco más de esta enorme hazaña. Esto sucedió en la Antártida, el sitio más hostil y frío del planeta. El gran continente del sur cubierto por una masa de hielo y donde las fuertes ráfagas recrudecen la temperatura promedio, que es de menos 50 grados centígrados. A este lugar arribaron científicos rusos hace más de medio siglo en busca de nuevas respuestas sobre la vida, las cuales podrían estar a punto de aflorar. Entonces llegaron vía terrestre. Actualmente, el trayecto lo realizan en helicóptero. Así se integran a las labores en la estación de investigación montada en un gran llano congelado. Debajo se localiza el lago Vostok, un enorme cuerpo de agua aislado de la atmósfera desde hace 14 millones de años hasta el pasado 5 de febrero, cuando después de 30 años de trabajos de perforación, los científicos rusos lograron penetrarlo.
lago Vostok se localiza a 3.8 kilómetros bajo el hielo, tiene 500 metros de profundidad y una superficie estimada de 1.200 kilómetros cuadrados, un área casi del tamaño del Distrito Federal. La exploración formal del sitio comenzará hasta el próximo verano austral, esto es, a finales de año. Sin embargo, las expectativas de lo que se podría encontrar en él son muy altas. Los expertos piensan que si descubren vida, podrían acceder a secretos biológicos sobre la evolución de las especies. Ese conocimiento también reforzaría las teorías sobre la probabilidad de vida en lugares remotos del sistema solar, como los cuerpos congelados de la luna Europa de Júpiter y en Encélado, el satélite de Saturno. If we will have some very interesting data of new biodiversity of water body of with subglacial rocks, it will be a fantastic result. También es cierto que podrían no encontrar nada, lo que asimismo sería una interesante noticia, pues se podría simplemente analizar la composición de la que se ha calificado como el agua más pura de la Tierra. Como se ve, el lago Vostok encierra una de las aventuras más fascinantes de nuestra época. Hace unos días un sumergible chino logró adentrarse al punto más profundo del planeta, la fosa de las Islas Marianas. Te invito a que las conozcamos y a que conozcamos esta aventura. Esta máquina lleva el nombre de un mítico dragón de la cultura china, Jiaolong. Es uno de los artefactos de exploración que busca llegar hasta las partes más profundas de los océanos. El pasado mes de junio alcanzó más de 7.000 metros de profundidad, rompiendo su propio récord impuesto un año atrás. Este sumergible fue construido para realizar investigaciones científicas, como recolectar muestras de vida marina, estudiar estructuras geológicas e incluso explotar recursos minerales. El Jiaolong llevó a 3 personas a la fosa de las Islas Marianas, el lugar más profundo del mundo. Sin embargo, esta no ha sido la inmersión más grande. En la década de los 60, un submarino de la Marina estadounidense alcanzó el fondo de esta fosa ubicado a unos 11.000 metros bajo el nivel del mar. Y en marzo pasado, el cineasta estadounidense James Cameron, director de Titanic, realizó un descenso en solitario a casi 11.000 metros en ese mismo lugar. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. A mí me gustaría saber cómo estudian los meteoritos. Hay 2 formas de estudiar lo que son los meteoritos. Una de ellas es a través de la observación vía telescopios, para ver sus trayectorias, ver sus dimensiones, ver la posibilidad de las trayectorias que puedan tener este o algunos otros cuerpos celestes o los que se encuentran ya impactados en nuestra corteza terrestre. Sí, lo principal de estos 2 estudios que nos van a permitir conocer precisamente cuál es el origen de nuestro universo, la posibilidad, como se manifiesta en algunas teorías, de que la vida proviene de alguno de estos meteoritos que han caído en la Tierra y con estas evidencias poder detectar, y como repito, lo que es la edad de la Tierra, ver las posibilidades de generación de la vida a través de este tipo de materiales provenientes del cielo. Los científicos del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares lograron el descubrimiento más importante en el campo de la física de los últimos 30 años. Es una partícula subatómica conocida como la partícula de Dios. We have a discovery. We have discovered a new particle, a boson. Most probably a Higgs boson, but we have to find out which kind of Higgs boson this is. Does it have the properties which we expect from the standard model? El modelo estándar de la materia es la teoría que explica la conformación básica de todo lo que existe en el universo. Como parte de su desarrollo en los años 60, el científico inglés Peter Higgs
concibió una partícula subatómica. In one way, it's the end of an era in that it seems to complete the standard model. But the more important thing is the way that, I think, as Rolf Hoyer said, it's the study of it will lead on to what lies beyond the standard model of physics, which we hope will have more interesting connections with cosmology, the dark matter problem, and that sort of thing. El que podría ser el bosón de Higgs fue detectado en el Gran Colisionador de Hadrones, la máquina más poderosa hasta ahora construida, en la que se aceleran partículas subatómicas a velocidades cercanas a la de la luz y se provocan choques entre ellas para medir la energía que generan. Es como simular el Big Bang, el momento en que nació el universo. Los detectores están equipados con algo que se llama calorímetros. Estos calorímetros son dispositivos que son diseñados y construidos de manera especial para ver este tipo de cosas. Miden la energía que tienen estos fotones, los absorben y miden su energía. Y es posible, midiendo esto, determinar si estos fotones vienen de algo que les dio origen y si esto corresponde al bosón de Higgs. Los científicos festejaron este descubrimiento y el físico que le dio nombre a la partícula subatómica dio gracias por vivir para ver este momento. Peter Higgs ya se perfila como un fuerte aspirante al premio Nobel. Déjame presentarte algo increíble. Es flexible, pero con gran fuerza. Se trata de un tentáculo robótico que es capaz de detectar y sujetar cualquier objeto cercano. Fue desarrollado por científicos europeos de la Escuela Superior de Sant'Anna en Italia como parte de un proyecto que busca generar una criatura acuática que pueda participar en rescates submarinos. El prototipo mide aproximadamente 43 centímetros de largo, cuenta con una piel de silicón y goma suave para proteger una estructura de acero y nylon especialmente diseñada para recrear los músculos del molusco. Además de pequeñas ventosas, el tentáculo mecánico fue equipado con sensores capaces de detectar objetos durante una búsqueda. Además de su aplicación como herramienta bajo el agua, su capacidad de sujeción está siendo implementada en el campo de la medicina. El avance de la ciencia y la tecnología es vertiginoso. Te invito a que conozcamos lo que en estos momentos se está desarrollando al respecto en distintas partes del mundo. Estos son los campos de cultivo de chocho, una leguminosa nativa de Ecuador que podría superar a la quinoa en cuanto a propiedades nutricionales. Contiene calcio, fibra y grasas comparables a las del aceite de oliva. Desde hace 15 años, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del país andino estudia esta planta, también conocida como soya de los Andes, y ha descubierto que posee un alto nivel proteico, ideal para quienes no tienen acceso a productos de origen animal. Hay estratos sociales que no pueden acceder fácilmente a las fuentes de proteína animal. Entonces, dígase carne, dígase pescado, dígase leche o huevos. Entonces las leguminosas como el chocho son una alternativa para en alguna medida sustituir estas fuentes de proteína de origen animal. Los expertos señalan que 8 kilos de estas semillas proporcionan las mismas ventajas alimenticias que 1 kilo de carne y puede saciar el hambre de hasta 30 personas. De ahí que su venta resulte un buen negocio. Primero, tenemos algo de ganancias y segundo, que estamos nutriendo bien a la gente, porque el chocho es la base principal en el almuerzo yo creo que de todo el mundo debería estar. Por ser un alimento saludable y de buen sabor, no puede faltar en el almuerzo de los ecuatorianos, quienes lo consumen ya sea con un poco de maíz tostado o ceviche. El chocho en sí es un producto muy nutritivo, muy nutritivo. Los que no saben lo que se pierden en realidad, ¿no? Bueno, me encanta, me parece, de lo que me han dicho y lo que he leído también, es que es súper nutritivo.
y además obviamente está súper rico, ¿no? Por la mezcla de sabores. En general aquí la gente lo toma como un aperitivo así a la media mañana o inclusive como un plato fuerte, entonces está muy bueno. El chocho ha alimentado al pueblo ecuatoriano desde antes de la conquista española, proporcionándole beneficios a su salud al regular el colesterol y nivelar el contenido de azúcar en la sangre. Uno de los riesgos más comunes que enfrentan montañistas y en general la gente que se encuentra en lugares con nieve es la ceguera de nieve u oftalmia de nieve. Es una lesión que se presenta cuando, estando en este tipo de lugares, no utilizamos una protección adecuada para nuestros ojos como lentes oscuros. El efecto es que la luz se intensifica por la reflexión de sus ondas en la superficie de la nieve o el agua incluso. Y la sobreexposición a radiación ultravioleta sin protección puede llegar a producir una quemadura de la conjuntiva y de la córnea. Esto es un problema temporal que se puede resolver y por eso se le conoce con este nombre. Continuamos en Factor Ciencia. El cerebro es el órgano que rige la conducta humana, mediante millones y millones de diminutas descargas eléctricas detonadas por la interconexión entre las neuronas. Es el responsable de coordinar todos los movimientos, tanto voluntarios como levantar una mano y caminar, o los involuntarios, como la respiración. Al cerebro también se le atribuye nuestra característica principal como especie, el uso de la razón. De acuerdo con especialistas en neurociencias, el cerebro tarda 250 milisegundos en reconocer un color o una forma, tarda 600 milisegundos en asociarlo y tarda 800 milisegundos en saber qué es lo que está observando. Las primeras verbalizaciones conscientes tardan 1800 milisegundos. Todas esas variaciones se pueden medir y cuantificar en el momento justo en el que suceden, gracias a sofisticados sistemas que detectan variaciones eléctricas de nuestra corteza cerebral. El que consiste en registrar una cantidad de información fisiológica, neurológica y cognitiva, computarla, desarrollar un algoritmo matemático que al final me arroje un valor probabilístico de una población particular, cómo va a responder ante un escenario en particular. La respuesta corporal, variaciones en el flujo sanguíneo y la frecuencia cardíaca pueden ser medidas en términos de milisegundos y brindan información importante sobre nuestra forma de actuar. De acuerdo con los especialistas, esta información puede ser aprovechada para influenciar una toma de decisión. La decisión de compra es racional en un porcentaje muy bajo. Y eso se puede demostrar simplemente con cómo la gente no sabe cuál es la diferencia entre lo caro y lo barato. Simplemente lo juzga por la experiencia. Pero no existe en el cerebro un lugar que te diga esto es caro o esto es barato. Es a partir de la experiencia, a partir de una serie de decisiones prácticamente intuitivas. En el campo de las neurociencias se conoce como modelado comportamental o predicción de la conducta. El cerebro está diseñado para dos cosas: preservar la vida y buscar el placer. Si yo logro encontrar una experiencia que me haga sentir que con eso vivo mejor y que con eso estoy obteniendo un grado de placer, la compra se da. Todos estos hechos son utilizados por el neuromarketing, un concepto que en los años 80 logró combinar las neurociencias con la mercadotecnia. Y algún grupo de mercadólogos entraron al campo de las neurociencias y descubrieron que ya se venía trabajando en el campo de la investigación del sistema nervioso central ciertas variables, ciertos factores de conocimiento como memoria, atención, recordación, emoción, respuesta, lo que se conoce como arousal o excitación al ver algo, que ellos podían utilizar de forma práctica en la investigación y conocimiento de sus mercados. Con esta información, los mercadólogos elaboran estrategias de venta que satisfagan alguna de estas premisas. Así, incrementan la posibilidad de aceptación de un producto en la sociedad. Por eso, el neuromarketing es una herramienta muy usada en la industria.
Sigamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conversemos en Twitter. Como ves, hemos estado poniendo atención y estamos tratando esos temas que tú quieres ver en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.